¿Y si el verdadero poder no se concede, sino que se toma en la quietud de la noche, bajo la luna apagada del Sahel? En una noche sin luna, el eco sordo de un convoy cruzó el desierto de Burkina Faso. No era un simple transporte militar. En sus entrañas viajaban armas chinas, valoradas en cerca de $500 millones. Pero lo que realmente estremeció al continente no fue el arsenal, sino la declaración al amanecer. Ya no pedimos armas prestadas para defender a nuestros hijos. Para Occidente, fue una provocación directa. Para millones de africanos, una esperada señal de emancipación. Por primera vez en generaciones, un líder africano anunciaba que la defensa, como la dignidad, podía y debía construirse en casa. Ese convoy, apodado por los medios extranjeros como el convoy de medianoche, no solo transportaba misiles, llevaba en su interior un mensaje incendiario. Estamos presenciando una simple revuelta o el germen de un renacimiento africano. El dilema trasciende fronteras. África deja de mendigar y comienza a trazar sus propias reglas. Porque el poder no se regala, se conquista, se define y se protege, aunque el mundo mire hacia otro lado. Sin embargo, late un peligro invisible. Si África solo reemplaza de proveedor pero no de mentalidad, podría desaprovechar su oportunidad histórica de forjar su destino. ¿Es este el inicio de la autonomía genuina, o simplemente un giro en el ciclo de dependencia? Para entender cómo llegamos a esa noche, y por qué el convoy significa mucho más que armas, exploremos juntos las raíces profundas de esta transformación africana. La autosuficiencia africana no nació de la nada. Sus raíces se hunden en décadas de luchas, traiciones y sueños aplazados. Para comprender el presente y proyectar el futuro, es fundamental analizar los episodios históricos que han marcado la búsqueda de independencia en el continente africano. A principios del siglo XX, figuras como Kwame Nkrumah en Ghana y Patrice Lumumba en el Congo lucharon por una emancipación real, pero rápidamente descubrieron que la independencia política no era suficiente. La economía, la seguridad y hasta la cultura permanecieron ancladas a intereses externos. Por ejemplo, tras la independencia de Ghana en 1957, gran parte de la infraestructura clave, desde la minería hasta el transporte, seguía en manos extranjeras. Este patrón se repitió en toda África, dejando una profunda huella de dependencia que aún resuena. Cuando los aliados se marchan, ¿qué queda? ¿Vacío, claridad o algo aún más inquietante? Entre los años 2023 y 2025, Estados Unidos, Francia y Europa empezaron a replegar sus tropas del Sahel. La retirada no solo liberó espacio, abrió una herida profunda de incertidumbre, miedo y, sobre todo, abandono. El corredor de cooperación internacional se transformó en un pasillo de inseguridad. En Burkina Faso, las consecuencias fueron demoledoras. Para finales de 2024, casi la mitad del país escapaba al control estatal. Más de 2 millones de personas, obligadas a huir del avance violento y del colapso de la seguridad, se sumaron al éxodo. Los soldados burkineses, jóvenes y mal equipados, sostenían la defensa con fusiles soviéticos de hace más de 4 décadas. Armas oxidadas contra adversarios modernos, bien financiados y sin escrúpulos. Cada puesto de control era una apuesta contra la sombra de la derrota. En Occidente, la retirada se pintó como un paso hacia el empoderamiento local. Sin embargo, para quienes vivían en la línea de fuego, la historia era otra. La transición, en realidad, fue abandono. El apoyo logístico, los fondos y la protección desaparecieron, dejando a millones a la intemperie. Este vacío expuso una verdad incómoda. La dependencia como modelo es frágil y su ruptura multiplicó la vulnerabilidad. Sin ayuda exterior, la pregunta se volvió urgente, casi insoportable. ¿Cómo sobrevive una nación cuando pedir ayuda ya no es opción? Para ilustrarlo, recordemos el caso de Somalia en los años 90. Tras la retirada de la ONU y la desintegración del Estado, el vacío de poder generó décadas de conflictos internos. Sin embargo, en Ruanda, tras el genocidio de 1994, la reconstrucción,
aunque apoyada internacionalmente, fue liderada por una élite local, decidida a no repetir los errores del pasado. Las lecciones de ambos escenarios resuenan en el Sahel. El abandono puede ser letal, pero también puede forjar una determinación inédita si se aprovecha con visión. Pero justo en el abandono brotó algo inesperado. Algunos leyeron el vacío como oportunidad. Desafiar el orden impuesto y repensar la soberanía. En medio del caos, una decisión tomó forma. ¿Esperar el próximo Salvador o construir por primera vez una defensa propia? La noche del convoy de medianoche marcaría el punto de inflexión. No era solo una entrega militar, era el primer paso hacia una revolución silenciosa. Buscar nuevos amos o romper el concepto de amo por completo. Esa pregunta resonaba en los pasillos del poder en Ouagadougou y en la mente de millones de africanos. El presidente Ibrahim Traoré no dudó. Reunió al Consejo Nacional de Seguridad y apostó todo por la producción y la logística nacional. Estaba convencido de que la autosuficiencia era el único camino hacia una soberanía real. En vez de esperar la siguiente ronda de ayuda extranjera, Burkina Faso inició conversaciones discretas con China, Turquía e India. No buscaban un nuevo padrino, sino aliados. Los contratos, sellados en habitaciones sin cámaras ni discursos, se pagaron en oro. Valor real, no promesas ni préstamos. El acuerdo era simple y directo. Armas modernas y tecnología a cambio de recursos tangibles, bajo condiciones africanas. Para comprender la dimensión de esta decisión, comparemos con el caso de Egipto en los años 70, cuando, tras romper con la Unión Soviética, firmó acuerdos con Estados Unidos para recibir armas y apoyo económico. Aunque esto fortaleció momentáneamente al país, pronto Egipto descubrió que la dependencia de la ayuda norteamericana también traía compromisos políticos y limitaciones estratégicas. Burkina Faso, aprendiendo de estos precedentes, buscó acuerdos menos condicionados y con mayor control local, como lo evidencia el pago con oro y la exigencia de transferencia tecnológica. Esta jugada sacudió a Occidente. Washington y Bruselas lo vieron como un desafío abierto, casi una ofensa al orden que creían inamovible. Pero en el resto de África, el movimiento se percibió como un salto evolutivo. El continente, por primera vez en mucho tiempo, dictando sus propias reglas y exigiendo respeto. Los primeros resultados no tardaron en aparecer. Soldados que antes mendigaban municiones, ahora entrenaban con equipo moderno, uniformes nuevos y vehículos adaptados al terreno. Las mujeres, antes desplazadas por el miedo y el abandono, empezaron a regresar a sus aldeas, reconstruyendo escuelas y mercados bajo la protección de patrullas revitalizadas. Podemos comparar esta transformación con lo ocurrido en Corea del Sur tras la guerra de los años 50. El país, devastado y sin recursos, apostó por la industrialización nacional y la capacitación militar interna, apoyándose en alianzas estratégicas, pero priorizando siempre el desarrollo propio. Décadas después, Corea del Sur emergió como una potencia tecnológica y militar, modelo que hoy inspira a muchos países africanos. Sin embargo, nadie en Burkina Faso se engañaba. Esto no era una victoria instantánea. El país aún caminaba sobre una cuerda floja. Sin éxito en la autosuficiencia, el riesgo era caer en otra forma de dependencia, o peor aún, en una nueva ola de inestabilidad. Pero algo esencial había cambiado. El inicio de una autonomía real se sentía en cada decisión, cada jornada de entrenamiento, cada contrato negociado bajo sus propios términos. En una declaración que pronto se volvería icónica, Traoré cortó las dudas con una frase contundente. Estas no son armas chinas, son armas africanas producidas en China. La distinción era clara y poderosa. El control estratégico comenzaba a cambiar de manos, y junto a él, el relato sobre lo que significa defensa y dignidad para África. Por primera vez en décadas, África no solo reaccionaba ante el mundo, empezaba a marcar el ritmo de su propio futuro. Pero lo ocurrido en Burkina Faso no se quedó allí. Pronto, otros países tomaron nota. Esta revolución silenciosa no era solo militar.
se transformó en un movimiento continental dispuesto a poner a prueba los límites de la autodeterminación africana. En Malí, por ejemplo, el golpe de Estado de 2021 fue seguido por una oleada de manifestaciones que exigían el fin de la presencia militar extranjera. Inspirados por la experiencia burkinesa, los líderes malienses comenzaron a buscar alternativas a la cooperación tradicional, priorizando la formación de una industria militar nacional y acuerdos bilaterales más equitativos. Este efecto contagio se extendió a Níger, donde la presión popular logró la revisión de contratos mineros y la expulsión de ciertas fuerzas extranjeras. Pero el precio de esa autonomía no tardaría en revelarse. El siguiente movimiento, imprevisible y tenso, pondría a prueba no solo la resiliencia de Burkina Faso, sino la de todo un continente. ¿Puede la unión de los olvidados alterar el curso del destino? Esa duda se convirtió en grito en el corazón del Sahel, donde Burkina Faso, Malí y Níger decidieron dejar de esperar el permiso de otros. Firmaron la Carta de la Alianza de Estados del Sahel, la AES, no un papel vacío, sino un pacto nacido de urgencia y esperanza. Los líderes sabían lo que arriesgaban. Compartir inteligencia, organizar patrullas conjuntas y fundar un cuartel general único implicaba un salto de fe. Por primera vez en generaciones, la seguridad regional se diseñaba desde dentro, sin depender de ejércitos extranjeros ni de voluntades ajenas. La llegada de China marcó un cambio sutil pero profundo. No impuso condiciones, no exigió reformas ni contratos desfavorables. Ofreció transporte, comunicaciones y entrenamiento a cambio de cooperación honesta. Pragmatismo, no paternalismo. Para los pueblos del Sahel, ese matiz lo cambió todo. Esta colaboración recuerda a la cooperación regional en el sudeste asiático durante la creación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Los países miembros, tras siglos de dominio colonial, decidieron apostar por la integración regional y la solución de problemas comunes desde la propia región. Aunque con retos, hoy la ASEAN es un referente de integración y desarrollo autogestionado, algo que la AES aspira a emular en el contexto africano. Los frutos no tardaron. En menos de 6 meses, las incursiones armadas en las fronteras cayeron casi un tercio. Familias que vivían desplazadas regresaron a sus casas. Mercados reabrieron donde antes solo había silencio y miedo. La confianza, tan erosionada, comenzó a regresar. La imagen que recorrió África fue sencilla. 3 manos africanas, una de cada nación, aferradas a un solo fusil. No era solo una foto. Era una declaración. Dignidad, unión y la promesa de nunca más ser peones de intereses lejanos. Occidente reaccionó con escepticismo, advirtiendo de fragilidad y caos. Pero la respuesta africana no fue un discurso. Fueron cifras, hechos y cooperación visible. Por primera vez, la autodeterminación no era solo un ideal, era una realidad palpable. Aún así, la sombra del fracaso acecha. Si la AES tropieza, no solo el Sahel se tambalearía. El mundo entero renovaría sus dudas sobre la capacidad de África para forjar su propio destino. El margen de error es mínimo. Cada paso es observado, cada avance y cada flaqueza amplificados ante el juicio global. No es la primera vez que una alianza regional enfrenta tales expectativas. En América Latina, el intento de crear la Gran Colombia por Simón Bolívar fracasó ante divisiones internas y presiones externas, pero sentó las bases de la cooperación latinoamericana. La AES, consciente de este precedente, invierte en fortalecer la cohesión política y cultural entre sus miembros, organizando cumbres periódicas y programas de intercambio militar y civil para evitar la fragmentación. Pero las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Cada victoria era frágil, cada decisión vigilada por ojos extranjeros y corazones expectantes. El verdadero poder no se mide solo en armamento, sino en sabiduría y autocontrol. Tras la crisis en Sollenzo, un fallo militar provocó daños civiles y sacudió la conciencia nacional. Por primera vez, la población exigió más que victorias, pidió responsabilidad y humanidad. El gobierno reaccionó con hechos concretos.
aprobó una inversión de $120 millones destinados exclusivamente a fortalecer la disciplina, la transparencia y la formación cívica en el ejército. La reforma fue profunda y se sintió más allá de los cuarteles. China no solo proveyó tecnología y equipamiento, ofreció entrenamiento en precisión y ética, enseñando que portar un arma exige respeto absoluto por la vida y la comunidad. La lección fue clara. La fuerza militar sin control ni valores conduce al abuso, no a la grandeza. Los soldados se transformaron en aliados de la sociedad. Fuera de las trincheras, ayudaron a reconstruir escuelas, cavaron pozos y trabajaron junto a las comunidades a las que juraron proteger. La percepción del ejército cambió drásticamente. Dejaron de ser vistos como agentes de represión y pasaron a ser reconocidos como guardianes sociales. Esta transformación interna encuentra paralelismo en el proceso de profesionalización del ejército chileno tras el retorno a la democracia en los años 90. Allí, el énfasis en la formación ética y el respeto a los derechos humanos permitió recuperar la confianza ciudadana y consolidar la legitimidad institucional. Burkina Faso, al apostar por la ética militar, busca evitar los abusos que han plagado a otras fuerzas armadas africanas y sentar las bases de una nueva relación entre militares y civiles. Hoy, la fuerza se mide en responsabilidad. La legitimidad militar ya no depende solo del triunfo en batalla, sino de la capacidad de cuidar y servir a la población. Así, la ética se convirtió en el verdadero escudo nacional. El continente tomó nota. Surgió un debate en foros, radios y plazas. Proteger al pueblo es la mayor victoria. Esta consigna se expandió, desafiando modelos de poder basados únicamente en la fuerza bruta. Sin ética, la libertad conquistada puede transformarse en una nueva forma de sufrimiento. Ignorar estos principios pondría en riesgo todos los avances y podría devolver al país al ciclo de dependencia y dolor. Esa noche, el convoy de medianoche marcó un antes y un después. La revolución silenciosa empezaba a dar sus primeros pasos, redefiniendo el destino de toda una nación. Pero ¿cómo puede una revolución silenciosa transformarse en cambio sostenible? La clave está en institucionalizar los avances y convertir los logros coyunturales en políticas de Estado. Burkina Faso, junto a sus aliados, ha iniciado la creación de centros de formación militar y civil compartidos, donde se enseña tanto táctica como liderazgo ético. Se promueven ejercicios conjuntos y simulacros de emergencia, poniendo a prueba la cooperación y la reacción rápida ante amenazas híbridas. Además, se han implementado mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en la supervisión de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, los comités de vigilancia cívica monitorean el actuar de los militares y reportan abusos, garantizando transparencia y fomentando la confianza en las instituciones. Este modelo innovador podría replicarse en otras regiones africanas, sentando las bases de una nueva cultura política y de seguridad. El fin de la dependencia no es un destino final, sino el primer paso hacia una nueva dignidad. Lo que ocurrió aquella noche serena en Burkina Faso fue mucho más que la llegada de material militar. Fue la chispa que encendió una dignidad largamente negada a los pueblos africanos. Por primera vez, un líder africano pudo proclamar: «Ya no imploramos armas ajenas para proteger a nuestros hijos». Ese acto, más simbólico que táctico, agitó la conciencia colectiva del continente. Aquí, la verdadera historia no trata de banderas ni de ejércitos extranjeros, sino de la decisión de dejar de aguardar permisos. Porque la emancipación nunca se concede, se arrebata. Cada contrato sin condiciones, cada recurso defendido con medios propios, es una declaración silenciosa de independencia. Pero, ¿qué significa en realidad la dignidad africana? Significa reescribir la narrativa de la ayuda externa. Implica que las alianzas dejen de basarse en el miedo o la necesidad y surjan desde la convicción y el pragmatismo. Es rechazar la pasividad, porque la historia no espera a los vacilantes. Ante este cambio, la pasividad puede condenar no solo a África, sino al mundo entero, a la irrelevancia en la auténtica historia de la emancipación.
Este movimiento va más allá de la geopolítica. Es, ante todo, un giro ético. Se trata de colocar la autodeterminación por encima de la comodidad, de transformar la fragilidad en fortaleza y la dependencia en dignidad. Cuando se rompe el ciclo de pedir y recibir, surge una nueva posibilidad. Cada nación, por pequeña o castigada que sea, puede ser arquitecta de su propio destino. Para que este proceso sea sostenible, es esencial invertir en educación, innovación y participación ciudadana. Países como Ghana han demostrado que apostar por la educación técnica y la formación profesional puede reducir la migración forzada y abrir caminos de prosperidad. De igual manera, la inversión en energías renovables y agricultura sostenible permite diversificar la economía y reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones globales. La dignidad, entonces, es también un llamado. Una invitación a mirar a África no como terreno de competencia internacional, sino como espacio de reinvención. A preguntarnos, ¿qué mundo queremos construir si superamos la lógica de la dependencia? Este momento exige reflexión, dentro y fuera de África. ¿Seremos espectadores pasivos de la transformación o actores conscientes en la reconstrucción de la dignidad? Porque el cambio, aunque silencioso, ya comenzó. Y lo que está en juego no es solo el destino africano, sino la oportunidad de un mundo donde el poder se base en la ética y la voluntad colectiva. Así, la próxima vez que escuchemos sobre un convoy cruzando la noche, preguntemos: ¿es este el final de una era o el verdadero inicio de otra? Porque el verdadero poder, ese que no se concede sino que se toma, puede surgir en el silencio, en la acción decidida y en la convicción compartida de que la dignidad nunca será negociable. Y en ese instante, África no solo cambia su destino, redefine el significado de libertad para